señores, ya estamos en nuestra audiencia y tenemos el grandísimo honor de contar con nosotros en este momento con el politólogo especialista en políticas públicas y de seguridad ciudadana, Daniel Pou, con quien tenemos muchos temas interesantes que tratar. Bienvenido al tribunal una nueva vez. Bueno, doña Susi. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer realmente compartir con ustedes. Mire, don Daniel, vamos a tomar un cafecito en Santo Domingo. Sí, vamos a brindar. Usted es un invitado especial. El mejor café del mundo. Indiscutiblemente. Yo he tomado café en muchos continentes. Esto insufla energía. Si usted se siente decaído, usted toma un cafecito Santo Domingo. Resuelve el problema. Y revive. Sube las revoluciones, la pone a ritmo. Así es. No esté fuera de tiempo, un café Así Santo es. Domingo. Bueno, y mientras tomamos este traguito de café Santo Domingo, quiero iniciar con el tema que estuvo caliente durante el fin de semana y fue las grandes actividades de los partidos, una del expresidente Leonel Fernández, varias actividades en los pueblos en apoyo a la posibilidad de que Danilo Medina pues intente optar por una reelección, y también el PRM que se lanzó a las calles a sumar gente a sus filas. ¿Qué podemos decir de este panorama tan cargado políticamente en este fin de semana? Bueno, mira, realmente este proceso, a pesar de que estamos a casi un año de empezarse el torneo electoral, lleva un ritmo tan acelerado como si el pueblo dominicano esperara algo que sería fuera de lo común. Me parece que hay mucha efervescencia política, pero con un componente de criticidad altísimo como nunca lo había habido en la República Dominicana. Nunca habíamos tenido un nivel de efervescencia con un contenido de criticidad. Porque no sé si ustedes siguen las redes sociales, se han dado cuenta que las opiniones se generan en bloque, incluso de personas que no están interconectadas. Son personas que sencillamente están en las redes sociales y las opiniones se generan en bloque. Hay muchas dudas, hay un hastío con este modelo político que ha ido transitando la República Dominicana durante casi 50 años, y que lamentablemente sigue generando insatisfacciones para el ciudadano. El ciudadano ha ido tomando conciencia, hay menos compromiso con los partidos, hay mucha reticencia con los candidatos, y eso plantea, en términos de perspectiva y proyección, interrogantes importantes. No sé si ustedes vieron que en la última encuesta Gallup lo que sucedió. Mucha gente que dicen que no saben por quién van a votar. ¿No le pareció eso a usted un poco sorprendente, ese dato? No, no me sorprende porque yo he venido dándole seguimiento. Usted y yo una vez hablamos en el programa de la noche. En tiempo de orientación. En tiempo de orientación sobre esa situación. En el 2012 ya la tasa de votos no comprometidos, que no se inclinaban hacia ninguno de los partidos ni los candidatos, andaba por el 17%. Esa franja de votos no comprometidos, en última hora favoreció al licenciado Danilo Medina. Hay que recordar que Danilo Medina en las elecciones del 2012, 15 días antes, tenía puntos de desventaja frente a Hipólito Mejía. Y en la propia mañana del 16 de mayo del 2012 todavía nadie podía garantizar la victoria de Danilo Medina. Y recuerden que el resultado final fue con 1.5 de ventaja, apenas 1.5 de ventajas. Y eso gracias a que su contrincante se equivocó. La estrategia de comunicación fue desastrosa, como acostumbra el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Siempre se hace un harakiri porque se le hace muy difícil a él mantener el equilibrio en cuanto al enfoque en el tratamiento de los grupos sociales. Y aún así hay mucha gente que le sigue. Sí, bueno, es que eso es como la pelota. Aquí hay equipos que tenían 50 años sin ganar
un campeonato y tiene sus seguidores. Señores, hasta los derrotados tienen sus seguidores. Ay, Dios mío. Mira, pero lo importante de todo esto es cómo se presenta la situación actualmente. El doctor Leonel Fernández Reina hizo su evento, un evento más musical que político, con un discurso muy pobre. No sé cómo el doctor Fernández, un hombre con un bagaje intelectual y cultural tan profuso, no aprovechó un escenario de este tipo para haberle dado un contenido más innovador, más fresco, más dinámico a su discurso. Y más público juvenil también. También. Don Daniel, más juvenil. Sí, correcto. Más aprovechando estos artistas, más dirigido a los jóvenes. Mira, es que, fíjate, a ver, esa juventud que estaba ahí. Hay que ver si estaban en eso también, No, o si pero- fueron a ver a los artistas, pero eso- algunos de Mira, ellos. ese discurso decimonónico de que yo hice tantas obras y se hizo, a esa juventud no le interesa eso. A esa juventud ahora mismo lo que le interesa es que se creen simplemente nuevas visiones que le den oportunidad de trabajo, oportunidad de desarrollo, que el desarrollo, que lo que es la consolidación institucional del país, pues alcance mucho mayor plenitud. Pero enunciarle obras que todo el mundo sabe que benefician a contratistas, determinados grupos que se mueven en torno al Estado, eso no les reporta ningún beneficio a esos jóvenes. Y por el otro lado, el tema de la constitucionalidad fue excesivamente reiterativo. Yo entiendo que ese es ahora mismo es el músculo bíceps de su discurso, pero el tema no es tan solo la constitucionalidad, el tema también es el Estado de Derecho, el tema es también las políticas inclusivas. Ahí no se habló en ningún momento de políticas inclusivas. Y lamentablemente el discurso político tiene muchas falencias en estos momentos desde todos los litorales. Desde todos los litorales. El presidente Medina intentando retorcer con discursos que enarbolan logros que están en dudas, otros no están avalados por los análisis cuantitativos que se han hecho, como las visitas sorpresas, que desde todo punto de vista han sido un fracaso, han tenido un impacto económico. Ahora, ese impacto económico ni siquiera ha aumentado el uso de mano de obra en el sector rural, por el contrario. Se ha determinado, según un estudio que realizó la Pucamaima, que de la visita sorpresa hasta ahora en el campo se han perdido más de 10.000 puestos de trabajo. Y que no se han perdido más porque la gente del campo está saliendo a las ciudades a trabajar. O sea, no están en labores propiamente agrícolas. Y por el otro lado, una gran parte de los proyectos que se han iniciado ahí no han tenido sostenibilidad porque son proyectos que debieron dársele enfoques integrales y esas cosas. Y entonces, hay que ser en esto, qué sé yo, un poco más honesto y entender también que en la interlocución hay personas que piensan. Lamentablemente, el presidente Medina no ha podido romper las amarras que heredó en su gobierno con los grupos de poder tradicional. Y el país ya no resiste reformas, son transformaciones institucionales que permitan pues una estrategia de desarrollo integral. Tenemos crecimiento económico, sí, y como dice la CEPAL, los tres motores del crecimiento económico son la deuda externa, las remesas y el turismo. Tres motores que dependen enteramente de factores externos, que nosotros no dominamos. Pasa una situación de desequilibrio en los países donde los dominicanos mandan remesas e inmediatamente va a bajar el crecimiento económico. Aparte de que otro tema es la calidad del crecimiento inclusivo. No tenemos un crecimiento inclusivo. Al contrario, es un crecimiento que ensancha la brecha entre ricos y pobres. Entonces, eso se demuestra con números. Ahí están los números. Y precisamente hablando de números, hemos visto recientemente pues varias encuestas que han salido y usted hacía mención de una de ellas. Hemos notado alguna discrepancia entre
la opinión de la gente con respecto a si estarían o no de acuerdo en que se modificara la Constitución para una reelección y entre la popularidad que dicen esas encuestas tiene el presidente. Sí, lo que pasa está que una encuesta bien estructurada en términos electorales tiene dos niveles, uno de percepción y otro de intención. A ver, vamos a poner las cosas claras. En esta encuesta, como en otras ya había salido que hay una oposición férrea a la modificación, a la reforma constitucional para facilitar la repostulación del presidente. Un 70% no estaría de acuerdo con la repostulación, con la reelección presidencial. No estaría con la reforma constitucional Muy bien. para dar paso. Ahora hay un punto, don Daniel. También la encuesta dice que un 55% de los PLDistas estarían de acuerdo con la reelección. Bueno, los PLDistas, eso es una parte de la población. Claro. Eso es una parte de la población. Y dése cuenta, cuando en esa encuesta se midió las simpatías por partido del universo, aquí los partidos ninguno llega a 30% de simpatía. Pero hay otra cosa, la popularidad del presidente es una percepción, el presidente es popular. Él tiene una manera de comunicarse que llega a la gente. Ahora, otra cosa es la intención del voto. En esa encuesta, la mayor intención de voto, el indicador que descifra la intención del voto, justamente nos favoreció al presidente Danilo Medina. Ahora, cuando le preguntan a una persona, ¿quién usted cree que va a ganar las elecciones? Eso no quiere decir que va a votar por él. Eso es la percepción que él tiene de la capacidad de un candidato para ganar las elecciones. Y luego vendrían estrategias de enfocar esa percepción como intención de voto, pero eso es un trabajo que hay que hacer. Pero hay que darse cuenta de algo. En esa encuesta se denota que el principal candidato de la oposición, que es Luis Abinader, se percibe como una persona débil, de poca musculatura, de poco empuje para hacer lo necesario para ganar. Aunque en términos de preferencia es el candidato mayoritario. En esa encuesta, y en eso lo voy a dejar bastante claro, no hay un triunfador en primera vuelta si el doctor Leonel Fernández va como una tercera opción fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Y aún más, el Partido de la Liberación Dominicana no cuenta con los votos para irse en una... Aún Leonel se retire o se retire Danilo, no cuenta esta vez con los votos necesarios para irse en la primera vuelta. Estas elecciones pintan a segunda vuelta y sobre todo porque esa franja de votantes no comprometidos que están como iceberg sentados observando el panorama es la que va a decidir el resultado electoral. Y para esa franja tiene unos paradigmas, unos baremos muy altos. Y vamos a ver quién logra conseguir atraerse una parte de esos votos. Entonces, no hay definiciones. Lo que sí es seguro que si el doctor Leonel Fernández va por una tercera fuerza y el presidente Danilo Medina va por el PLD y Luis Abinader va por el PRM, eso es ya una jugada a tranque. No hay elección presidencial en primera vuelta. Todo el mundo va a tener que ir a segunda vuelta. Al PLD y a Danilo Medina no le conviene porque se le puede formar un frente antirreeleccionista con todas las fuerzas políticas y lo van a arrasar. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Quiero Sí. que sigamos profundizando en este tema cuando retornemos, especialmente sobre la poca popularidad que tienen en este momento los partidos y de si realmente en este momento la gente vota más por las personas, por el candidato, que por un partido político. Vamos a la pausa y retornamos.
esta interesante conversación con el politólogo Daniel Pou y le preguntábamos antes de la pausa sobre la situación actual y la poca credibilidad que tienen los partidos, cómo esto se refleja en las encuestas. En este momento la gente vota más por un candidato que por una organización política. Sí, mira, así como lo dice Susi, y te digo, Susi, por todo el cariño que te tengo y la confianza con tu familia, la situación del sistema de partido ha venido correlacionándose con la crisis de la propia democracia en República Dominicana. Porque el sistema de partido no es malo per se, ni los políticos son malos per se. Es que los políticos se han alejado del ejercicio de la democracia. Hay que recordar, ustedes son muy jóvenes, pero antes los cuadros políticos de los partidos eran los candidatos, gente con formación teórica, ideológica, con trayectoria. Pero hoy en día son inversionistas, gente que van y dicen, yo tengo 50 millones, yo tengo 100 millones, y entonces esos son los que compran las candidaturas. Entonces, esa gente lo que tienen es una visión corporativa de la política. Ellos están pensando en los niveles de rentabilidad. No quiero decir que sean deshonestos en sus prácticas, pero no tienen la visión estratégica que necesita un político, que es la visión que articula y crea un nexo obligatorio entre el agente político, el partido y la sociedad. Entonces, es lo que ha sucedido. ¿Qué pasa? Hemos estado transitando un modelo político que ha tenido varias etapas, pero el modelo político está agotado. Entonces, las malas prácticas y la visión reduccionista del corporativismo en la política. A mí cada vez que me dicen que un empresario quiere ser político me dan retortijones de estómago, porque lo más nefasto es un empresario político. Pocos empresarios llegan a tener una visión estratégica de lo que es la política, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El modelo político ha ido socavando las prácticas democráticas y con las prácticas democráticas ha ido socavando el sistema de partidos políticos. Y esto no es para unos más o unos menos, no, todos han caído en la misma trampa, más tarde que temprano. Hay gente que me dice, el PRD, digo, mira, el modelo PRD de Partido Populista era el último sobreviviente que había en América Latina de este modelo de partido. Pero estos modelos de partido que se iniciaron por allá, por los años 50, ya todos habían sucumbido. Y aquí, pues, el PRD está dando sus últimos coletazos. Y ahora parece más bien una corporación que realmente que un partido político. No hay prácticas democráticas. Asimismo le ha pasado al reformista, ha intentado oxigenarse. El PLD va por el mismo derrotero. Y creo que la caída del PLD va a ser más rápida que la de los otros partidos. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un cambio en el continente en términos de actitud de la gente hacia la política y en términos de lo que exige la correlación de fuerzas a nivel internacional. En República Dominicana no podemos seguir con la fragilidad con que tratamos los temas de Estado. No tenemos capacidad ni de desarrollar políticas públicas. Aquí un ministerio puede ser exitoso o constituirse en un ente de fracaso dependiendo de quién lo tenga bajo su égida. El Estado Dominicano carece de políticas públicas, es errático, vivimos con la política de parche a las manos, no ha habido la capacidad de producir las transformaciones. Tenemos un sistema de seguridad ciudadana obsoleto, un sistema de justicia donde hay muchas dudas, mucha opacidad. El Congreso Nacional, la calidad de los legisladores y la función legislativa es cada día más lamentable. Cuando tú escuchas un legislador o una legisladora diciendo yo soy el sello gomígrafo del presidente. Oiga, amiga, usted no está ahí para hacer sello gomígrafo del presidente. Usted tiene una responsabilidad de control y contrapeso frente al Poder Ejecutivo, porque eso es un tema. Entonces, todo se pacta en términos partidarios. Y en este modelo ya agotado,
que está tratando de alcanzar sus últimas bocanadas de oxígeno para seguir, ¿verdad?, en términos de tiempo y espacio con su presencia en República Dominicana, yo creo que este proceso va a arrasar con el sistema de partido. Una de las cosas que va a arrasar con el sistema de partido sería que se apruebe la reelección del presidencial para darle paso al presidente Medina, porque eso va a impactar fuertemente al principal partido de la oposición, porque alguien tiene que votar para eso, y eso va a producir una fisura profunda en un partido que recién emerge, no tiene, creo que 4 años de fundado. Es un desprendimiento del PRD, pero no ha podido abandonar las viejas prácticas del PRD, del grupismo, de la discrecionalidad con que se manejan los dirigentes, las faltas de propuestas frente a los diferentes temas de la agenda nacional. O sea, es un partido que nació viejo, con prácticas viejas. Lamentablemente, el PLD por lo mismo. El PLD es la suma de una serie de grupos de poder económico, de poderes fácticos, que intentan llevar a cabo un proyecto político con el deseo de conseguir retribuciones. Entonces, desde esa perspectiva, después tú te encuentras ya con cosas que quedan, remedios del pasado, el PRD, el Partido Reformista, que no tienen ninguna posibilidad. Pero ahí voy. Usted mencionó PRD, Partido Reformista. Suman un 7 entre ambos partidos. 4.5, 2 puntos tanto. Ahora, en una... Escúchame, ahora, antes, sí, claro, dígame. Antes de las elecciones. Sí, en la encuesta que presentaron, en la encuesta. En las elecciones sumarán menos. Pero ok, pero en una eventual segunda vuelta, esos votos son necesarios, don Daniel. Pero mire, eso... Usted me lo va a responder. ¿Tú sabes cuáles son los votos necesarios? Lo de la franja que va para 40%, que es el partido mayoritario. Que vamos a analizarlo eso más adelante, porque tenemos que ir a una pausa. Perfecto. Entonces, venimos entonces con los votos del PRD, un voto del Partido Reformista y esos votos de los indecisos. Continuamos conversando con don Daniel Powell, es politólogo, y estamos hablando de precisamente cómo está el panorama electoral en la actualidad. Antes de la pausa yo le decía a usted, pero y el 7% que sumarían tanto el PRD como el Partido Reformista. Usted dijo que eso se pudiera reducir. Se diluye. En los procesos electorales, cuando se conforman fuerzas grandes, lamentablemente esas fuerzas grandes absorben una parte de la votación, el 40% de la votación de esos partidos pequeños. Hay una cosa muy interesante en la encuesta Gallus reciente, y excúsenme que haga esta digresión, sí, pero es un dato que no quiero que quede suelto, omitido. Señores, dentro del PRD, más de la mitad de los PRDistas se oponen a la reelección. Y es el principal partido aliado del Partido de la Liberación Dominicana. Y en el Partido de la Liberación Dominicana hay un 20% que se opone a la reelección. ¿En el PLD? En el PLD. No es un 45%. ¿El qué? Que se opone a la reelección. En el PLD, no. En el PLD. 55 de acuerdo y 45 no. No. Yo creo que yo vi ese número. No. Pero lo que pasa es que hay otras variables. Hay otros matices. Hay un 20% firme, sólido, radical, que se opone a la reelección. Un 20% dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana. Todo lo que puede significar eso, que si aprueban la reelección, esa gente no va a votar por el PLD. En el PRD hay un 53-54% tajante que se opone a la reelección. Entonces, por otro lado, hay un tema que es lo que más dificulta a los candidatos del PLD, es que son los que llevan sobre sus hombros las mayores tasas de rechazo.
cuando se le formuló la pregunta a los encuestados, ¿por qué candidato usted no votaría? En términos radicales, tajantes, Leonel Fernández encabeza la tasa de rechazo con un 22%, Danilo Medina con un 19%, luego lo sigue Hipólito Mejía con un 14% y Luis Abinader con un 6%. O sea, ¿qué te quiere decir a ti cuando una encuesta te dice de tasa de rechazo? ¿Por quién tú no votarías? ¿Sabes lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que esas personas se les va a hacer muy difícil crecer. Y en esta encuesta Gallup utilizaron 3 niveles. El radical, que se corresponde con la cifra que les acabo de dar, de 22, 19, 14 y 6. Hay uno moderado y uno dubitativo. Y cuando tú lo suman, anda por 40 y pico %. Entonces, eso es un problema para esos candidatos que deberían de estar ahora mismo sentados con sus estrategas, no repitiendo gente que a veces no entiende lo que es una encuesta, de que Danilo se va en primera vuelta, porque en esa encuesta no hay número que te diga que nadie se ve en primera vuelta. Y cuando se habla de simpatía en términos de votación, en términos de sufragio, Luis Abinader es que está arriba y con una cifra también bastante débil, con una cifra que ronda el 20 y tantos %, luego seguido por Danilo Medina. Y los partidos, el partido que más confianza inspira es el Partido de la Liberación Dominicana. Es el más grande. Y apenas tiene un 39%. Don Daniel, el tema, sí, perdón, que no se nos quede el tema de la Junta Central Electoral. Casi no tenemos tiempo, pero el tema de los indecisos, porque el indeciso siempre se estila que se reparten esos votos. Depende. Los indecisos por lo general tienen conductas de grupo. Una de las cosas que sucede con los indecisos es que a veces ellos le imprimen la racionalidad al proceso electoral. Buscan entre los candidatos el que más contenido ofrezca, pero también el indeciso hace como el ganado, que se va todo para el mismo lado, y es cuando se produce una situación que puede ser como un poco ofensiva contra lo que es el deseo de la ciudadanía y se convierte en voto castigo, como en el año 2004 le pasó a Hipólito Mejía, que Leonel Fernández le dio una pela de calzón apiado, siendo el candidato presidente que reformó la Constitución. ¿Qué le pasó a Hipólito Mejía? Esa vez que esa franja de indecisos decidió castigarlo. Y esto puede suceder. Danilo Medina tiene que estar pensando muy bien eso de la reelección, porque, claro, si está apostando a que tiene una oposición débil, de poca envergadura, tiene que tener cuidado, porque tú nunca puedes jugar apostando a la debilidad de tu contrario, sino a la de consolidar tus fortalezas. Claro. Y en política eso es lo primero que tú tienes que hacer. Tú no puedes contar con que el otro es débil y tú tienes ciertas ventajas, porque eso se revierte en días. Brevemente, ya solo nos queda un minuto, el tema de la Junta Central Electoral y el voto de arrastre para los senadores, una decisión dividida. Bueno, en la encuesta Gallup, justamente ayer, y eso lo tuiteé en mi cuenta, la Junta salía con un nivel de confianza inferior a 50%. Dudas, porque lamentablemente el presidente de la Junta es una persona que no inspira como un sentido de confiabilidad. Ha hecho pronunciamientos desafortunados, también ha prolongado decisiones que debieron de tomarse más rápido, sobre todo decisiones que son adversas a la del partido, a los deseos del Partido de la Liberación Dominicana. Y por el otro lado, un tema fundamental. Lamentablemente parece que la Junta va a llegar con una imagen muy debilitada, muy corroída al proceso del 2020, y eso puede producir una crisis en el trayecto. Así es. Lo que sucedió con esto el voto de arrastre o vinculante
para las provincias que componen el 59, 57% del padrón electoral, eso acaba de ser un elemento que va a traer muchas controversias y va a poner muy en duda la pureza del proceso electoral. Creo que eso es un tema que se va a debatir y tendrá sus consecuencias. Gracias, Bueno, muchísimas gracias, don Gracias, Daniel. Pou. Nos vamos por hoy, Susi Aquino. Y mañana, si Dios lo permite, de 5 a 7 estaremos con ustedes presentándoles otro tribunal de la tarde. Pasen todos, feliz noche.